rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, pese a la bonanza económica que tuvo Uruguay entre 2004 y 2014, la fragmentación social en Montevideo no se pudo revertir. La brecha económica entre los que tienen más y tienen menos estuvo lejos de cambiar si se habla de acceso a una vivienda o de nivel educativo, por ejemplo, y tampoco a la hora de hablar de la disminución de delitos. Así por lo menos lo indica una investigación denominada Fractura Social y Nueva Pobreza Urbana, elaborado en base a la información de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio del Interior. La investigación realizada por el Centro de Estudio para el Desarrollo, el CED, apunta a una evolución del resquebrajamiento de la capital del país, de Montevideo. Vamos a recibir a uno de los autores de este estudio, Agustín Iturralde, que ya estaba charlando con nosotros fuera de micrófono. ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Te decía, hay que machecar, ¿verdad? Hablábamos ya fuera de micrófonos. Son realidades que conocemos, pero que a veces nos faltan los detalles finos. Aquí están. Pero que tenemos que machacar, tenemos que empaparnos bien de estos datos, ¿no? Para poder ver qué dirección o qué políticas se pueden instrumentar para que esto cambie, ¿no? Sin duda, yo creo que va por ahí, es importante, creo que buena medida del impacto que está teniendo el estudio es eso, es que es algo, hay cosas que todos las vemos, que las presentimos, que creemos que hay algún problema. Pero bueno, ponerle datos, ponerle evidencia, estudiarlo y hacer docencia es muy importante para realmente empaparnos. Y bueno, como un lugar común, pero el primer paso para solucionar cualquier problema es asumirlo, entenderlo, ir a las causas reales. Y bueno, en eso estamos. Nos parecía que faltaba algún enfoque en tema de integración social, que faltaba alguna vuelta que darle, que no alcanzaban las cosas más tradicionales, los indicadores más tradicionales monetarios. Y bueno, y por eso un poco nos metimos en esto. Yo le decía, le contaba a Agustín Iturralde de que, finalmente voy conectando todas estas informaciones y las agrupo, ¿no? Digo, ya tengo datos que hemos compartido además con ustedes, que yo los nombro y por supuesto Agustín también los conoce. Los datos del Latino Barómetro, el informe Aristas del INED, el informe de la OPP. Yo recordaba ahora un estudio que hizo el sociólogo Moraz a propósito de la vinculación entre los jóvenes y la delincuencia, también bastante importante, y sumo, evidentemente, este informe del Centro de Estudio para el Desarrollo del CED, que en principio, establece, ¿verdad?, algunos ítems lógicos como las necesidades básicas insatisfechas, las líneas de pobreza, para medir, ¿verdad?, la pobreza, efectivamente, la falta de recursos en la ciudad de Montevideo. Básicamente, durante un lapso de tiempo que va, corregime si le erro, Agustín, de 2007 a 2018. Sí. Con los datos. Los datos que comparamos es el año 2007 con el 2016, para ser precisos, los datos que comparamos territorialmente por barrios. Y sí, un poco lo que nos pasaba era, creo que lo que nos pasa un poco a todos. A ver, hay una realidad que desde el 2003 fue un año básicamente de estancamiento, pero el 2004 para acá ya despegó. El país empezó a despegar, sí. Creció muchísimo, somos muchísimo más ricos, la pobreza monetaria medida por línea de pobreza, la indigencia, la línea de indigencia, la desigualdad del Gini monetario, la diferencia entre que tienen los más ricos o los más pobres, si medimos el primer quintil contra el último quintil, la diferencia, las brechas se acortaron, somos mucho más ricos, hay menos pobres y somos más iguales, menos desiguales monetariamente en la ciudad de Montevideo. Pero al mismo tiempo tenemos una ciudad que tiene algunos problemas que no parecen ir en correspondencia con esos datos de indicadores sociales típicos monetarios. ¿Cuál? Bueno, el más evidente, la violencia. Hoy en día tenemos el triple de rapiñas y homicidios que a la salida de la crisis del 2002. El triple de rapiñas y el doble de homicidios que a la salida de la crisis del 2002. Tenemos zonas de la ciudad que claramente empezaron a tener una complejidad y una irrupción del delito que concentran enormemente. Tenemos una persistencia de los asentamientos que no hemos logrado revertir, una persistencia de fracaso educativo que no hemos logrado revertir, un tema de gente en situación de calle más reciente, más de los últimos 3 años, que ha crecido. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que en el medio de la bonanza económica, de los mejoramientos de casi todos los indicadores sociales, tenemos estos problemas? Bueno, hay algo ahí que nuestra hipótesis con la que trabajamos en el trabajo es que, bueno, hay algún tipo de nueva pobreza urbana
que está pasando por debajo del radar de los indicadores sociales típicos, que no está logrando ser captada por los indicadores monetarios típicos, que son muy importantes. Esto no va contra la línea de pobreza, que es el ABC de esto, y es muy importante, y que hayamos mejorado, que hayan aumentado los niveles de consumo, que básicamente lo que mide la línea de pobreza, lo que es, bueno, hay más ingresos a los hogares, pueden más capacidad de consumo. Eso es muy importante, no lo desconocemos, y tener, en este caso Montevideo, que es donde nos enfocamos, pudiendo consumir más, es muy importante, es una parte muy importante. Lo que decimos es que hay algún tipo de pobreza que está pasando por debajo del radar y algunos problemas que no estamos logrando ver y que no son captados por este. El otro día en la presentación del informe, Salvador Esqueloto, el director nacional de vivienda que estuvo presente, decía una cosa que dijo, capaz que alguno se ríe, pero que a veces se pasa desapercibida: hay más pobres monetarios afuera de los asentamientos que adentro de los asentamientos. Hay mucha gente que vive en los asentamientos. Eso es importante, reiterarlo. Reiterarlo. Hay más pobres fuera de los asentamientos que en los asentamientos. Hay más pobres por línea de pobreza, ¿entendés? Las miradas tradicionales de pobreza, hay más pobres viviendo afuera de los asentamientos que adentro. Tenemos mucha gente que vive en asentamientos. Medido por ingreso, ¿no? Medido por ingreso, exactamente. Entonces, me parece bien gráfico en el sentido de, bueno, cuáles son las cosas que creemos que se están escapando y que, bueno, que explican algunos otros fenómenos sociales que, bueno, que se escapan. A partir de ahí, bueno, esa es la hipótesis. Bueno, hay un nuevo tipo de pobreza, hay algunas brechas que se están abriendo y, bueno, tratamos de indagar en ese tipo de cosas. Claro. O sea, en general, ¿cómo sería ese nuevo tipo de pobreza, digamos? Y bueno, el concepto de fragmentación social es muy difícil de medir. O sea, podemos explicarlo teóricamente de qué estamos hablando, y bueno, y básicamente estamos hablando de que cada vez los ciudadanos de Montevideo nos parecemos menos según el barrio que vivimos. La gente de los barrios de la costa cada vez se parece menos a los barrios de la periferia. Los barrios de mayor nivel educativo mejoran mucho más que los otros, entonces la brecha sociocultural se nos viene abriendo. Por más de que la brecha monetaria, la pobreza por ingreso baja, la brecha sociocultural se nos viene abriendo. Eso es como la idea. ¿Cómo medimos eso? Bueno, es muy difícil. Nosotros exploramos algunos otros indicadores sociales no monetarios que nos parecía que dan información de eso, y encontramos algunos indicios interesantes. No alcanza, obviamente, esto es como un informe preliminar, y la idea es como hacer el aporte, y en el 2019 en la agenda del Centro de Estudios para el Desarrollo esto tiene un lugar de privilegio para seguir avanzando. Pero, por ejemplo, encontramos un tema con el clima educativo de los hogares. ¿Qué es el clima educativo de los hogares? Es el promedio de años de educación de los adultos del hogar. Los adultos del hogar, ¿cuántos años de educación tienen? Bueno, ¿cuántos adultos hay? Lo dividimos el promedio. ¿Qué ves en eso? Bueno, es muy estancado está. Hay una mejora leve en toda la ciudad, en toda la ciudad hay una mejora leve no en todos los barrios, pero sí en casi todos. Pero la mejora en el clima educativo está mucho más concentrada en los barrios que ya eran más educados. Los barrios de la costa, los barrios del centro, mejoran su nivel educativo, su clima educativo más que los de la periferia. Resultado que tenemos, la brecha del clima educativo se nos abrió en este periodo que mencionábamos, del 2007 al 2016. O sea, en un periodo de plena bonanza, ¿no? Se nos abrió, por más de que la brecha monetaria se nos cerró, se nos abrió un poco la brecha del clima educativo. Con tema delitos, con tema rapiñas, ahí manejamos la información del Ministerio del Interior, que nos brindó de, bueno, las rapiñas por barrio, que la rapiña es el delito que más preocupa a la gente, claro. Por más de que el homicidio claramente es el más grave, es el delito que más comúnmente nos chocamos. Y vos tenés ahí que, por ejemplo, en el 2006 la rapiña, en el municipio B, que estamos acá, el del centro, Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Tres Cruces, tenías casi el 20% de las rapiñas. El porcentaje de rapiñas que abarca el municipio de hoy bajó muchísimo, y por el contrario, barrios complejos como Marcón y los barrios de menor nivel educativo, Zona Más Roja, han tenido explosiones en el tema de rapiñas, y lo que implica esto, bueno, algún tema de crimen organizado que está haciendo mella en esos barrios tremendamente, pero bueno, más en criollo y más simple. La violencia a la que estamos sometidos las personas según el barrio que vivimos no tiene nada que ver. Los hábitos, los códigos de convivencia, claro, los valores que estamos sometidos según por barrio se están quebrando. Y en tema rapiñas, mirando dónde ocurren las rapiñas del territorio, es clarísimo como el delito se está concentrando en algunas zonas. Crece, en términos absolutos no baja en casi ningún lado, pero el crecimiento está concentrado en las mismas zonas. Que básicamente al norte, ¿no? Al norte de la ciudad, ¿no? Básicamente al norte. Básicamente, porque también hay un par de seccionales, la seccional 17, la seccional 19, la seccional 24, hay un par de seccionales de Montevideo que concentran, que tienen indicadores de criminalidad, homicidios casi 1.000 habitantes, centroamericanos, de ciudades de El Salvador, nada que envidiar a ese tipo de ciudades.
Bueno, nuestro país este año... ¿Qué barrios serían esos? Bueno, la zona de la cuenca de Casaballe, Marconi y Casabó, claramente son las dos zonas más complejas, esas dos regiones de Montevideo. Es un fenómeno, ahí no es lo mismo, uno a veces, quienes no estamos ahí tendemos a pensar que es todo lo mismo. En la periferia encontrás zonas de bajo nivel educativo que tienen criminalidad importante, pero que no tienen todavía estas lógicas de crimen organizado, claro. Básicamente que lo ves mucho con los homicidios, que los homicidios en estas zonas son varones jóvenes pobres, matando varones jóvenes pobres, y bueno. Pero, por ejemplo, la tasa de homicidios casi 1.000 habitantes, vuelve al principio de por qué nos motiva el trabajo de nuestro país este año, que estamos rompiendo todos los récords. Uruguay va a terminar con 11 este año, estoy haciendo una especulación de cómo cierra el año, sí, pero no, ya estamos en diciembre, y Montevideo va a terminar con 14. Esta tasa, que es el indicador internacional, es más que Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y Panamá. O sea, Uruguay ya dejó de ser de los países más pacíficos. Decimos, bueno, si nos comparamos con España, claro, Inglaterra, estamos mal, pero en la región somos los mejores. No, ya no, Ya en esta tasa, que es la gran tasa internacional, ya estamos, no digo en la mitad de tabla, pero bueno, más cerca de la mitad de la tabla que la parte baja de la tabla. Tenemos un problema grande. Entonces, bueno, la idea, con el tema del clima educativo, el tema de las rapiñas por barrios, algún tema de empleo que indagamos, que si quieren ahora lo comento, estamos viendo que hay en indicadores sociales no monetarios, hay indicios importantes de que la brecha se puede estar abriendo, la brecha sociocultural, no la monetaria, se puede estar abriendo. Claro. ¿Qué decís del empleo entonces, Agustín? Y del empleo lo que medimos es, que los tipos de empleo. Entonces ahí medimos alguna construcción de lo que podría ser un empleo precario, que son los empleos de más baja calificación, y de jefes de hogar que no realizan aportes por su empleo principal. Que eso básicamente, es una señal de precariedad importante, el trabajador, el hogar que no tiene ningún tipo de cobertura. Y ahí, con el tema de la informalidad, esta última de gente que no realiza aporte, claramente hay una mejora en toda la ciudad en este periodo. Creo que hay algunos cambios, hasta en la DGI, en el BPS, cambios culturales, en la coyuntura económica, que hay una mejora importante del empleo, de la formalidad del empleo en toda la ciudad. Pero de nuevo, la mejora está muy concentrada en los barrios, que ya es mucho mayor. En este caso, la mejora de la informalidad es significativa en todo Montevideo, pero es mucho mayor en los barrios que ya están mejor, aumentando la brecha en cómo se trabaja en los barrios, en qué es aceptable para trabajar. En el empleo precario lo mismo. Hay una reducción del empleo precario, pero en Marconi, por ejemplo, en Casaballe no. La mejora es muy leve, es muy leve, y en otros barrios es muy significativa. Lo que tenemos es que claramente la coyuntura económica va traccionando y provoca mejoras importantes en algunas de estas cosas. En el tema del empleo repercute bastante directamente, pero cuando vas a cosas cualitativas, ves que dices, ¿qué va a pasar si viene una recesión? ¿Quién se cae acá? Claro. Estamos todos en el terreno de la hipótesis, pero creemos que el trabajo, que es exploratorio y tiene la intención de articular con mucha gente e incorporar a mucha gente a la discusión. En el lanzamiento estuvo Pablo Bartol, el director de la Fundación Los Pinos, Salvador Esqueloto, director nacional de Vivienda, Laura Posada, directora del Techo, una persona de la universidad, que también trabajó, Leonardo Altman, que es el otro investigador que es un urbanista, que me ayuda, es el principal cabeza con el tema de entender territorialmente la ciudad. Está todo el mundo, porque creo que es un tema que requiere realmente consensos bien amplios. Pero claramente creemos que el trabajo en este terreno exploratorio muestra que hay algunos indicios de... es muy importante el monetario, es muy importante que se pueda consumir más, es muy importante que los sectores más pobres consuman mucho más y tengan más capacidad de consumo. Ahora no alcanza. El grado de fractura social que alcanzamos no se arregla solo con plata. Solo con plata no lo vamos a arreglar. Claro, estaba repasando, vamos a colgar el PDF donde van a tener los mapitas de Montevideo que les van a ayudar muchísimo, ¿verdad? En todos estos datos que está compartiendo con nosotros Agustín Iturralde. Estaba mirando lo del empleo no calificado del jefe de hogar, la comparación 2007-2016, en donde si bien hay una mejora, digamos que geográficamente no se nota tanto, ¿no? Pero hay una mejora, por lo menos algunas zonas que en el 2007 tenían, una fuerte presencia de empleados no calificados como jefe de hogar, ha descendido, pero en lo geográfico en la ciudad sigue siempre teniendo los mayores índices, como decimos habitualmente, al norte de Avenida Italia, por decir algo, ¿no? Por decir algo, que uno cuando mira el mapa ve que también hay variedades muy distintas al norte de Italia, que hay zonas realmente complejas,
Y esas zonas más complejas, que son las que vemos más en la crónica de violencia de los informativos, son las que, bueno, ahora estamos hablando, creo, Gustavo Leal, que fue como asistente a la presentación del informe, creo que está haciendo un rol importante en hablar claro algunas cosas que en general desde el gobierno no se hablaban claro. Una cosa que no logramos dar con números, pero que estamos trabajando para incorporarlo el año que viene, es bueno, que creemos que es un indicador muy relevante de esta fractura, es la cantidad de gente que depende económicamente de actividades ilícitas. Tenemos la fuerte sospecha de que hay barrios de Montevideo donde la comunidad, el proveedor de empleo, quien te ayuda en el barrio, ese rol que uno siempre dice que hay que construir comunidad, bueno, a veces está creando comunidad alrededor de quienes no se debería crear. Bueno, tenemos gente, narcotraficantes, lo más claro, que están ganando poder. Hemos visto algún operativo reciente del Ministerio del Interior que apuntaba con ese tipo, que claramente en la contracara de eso, bueno, puede haber muchas personas, más de lo que esperamos, que económicamente tengan un sustento, o sea, que tengan ingresos dependientes de ese tipo de actividades, que claramente es un indicador de una parte de la sociedad que monetariamente les puede dar bárbaro, porque el ingreso del hogar, pero es un indicador de que hay una fractura social en lo que es aceptable, en los valores, en la forma de vivir, en el tipo de empleos. Y bueno, ahí nos queda un tema pendiente que creemos bien importante, bueno, que va bien a esas zonas rojas donde están pasando cosas que antes veíamos en Colombia, Brasil, y que bueno, de a poco, y ahora ya no da tan poco, sino que ya son unos cuantos años que se nos están acumulando este tipo de cosas, las estamos empezando a ver, que lo que es más duro es que nos están empezando a pasar con fuerza en plena ya no plena bonanza, porque desde el 2015 sí, claro, la economía ya no es la que era, no, pero en ninguna crisis social que no la hay. Sí. Lo que no hay ninguna duda es que toda la costa, la parte sur, el centro, Punta Carretas, Pocitos, Punta Gorda, Buceo, Malvin, Carrasco, todas esas zonas están bien, en sí, todos los indicadores, o sí, prácticamente en todos. Eso es como, sin duda, ahí estamos, esas zonas que tú nombrás claramente hablan de la dualidad de la sociedad. También tenemos una parte de Montevideo que vive globalizadamente, se educa a un nivel similar a lo que se educan las personas en el mundo desarrollado, que pueden viajar, conocen, trabajan afuera, vuelven. Hay una parte de la sociedad que está a tono con el mundo global, claro, que es global, un sector de jóvenes que es minoritario, ¿no? Recordar algunos indicadores. En Uruguay el 40% de los jóvenes es lo que termina secundaria, o sea, otros 60% no llega a terminar secundaria, y bueno, cuando quebramos por barrios, eso se vuelve se va mucho más arriba. Tenemos en Montevideo claramente una ciudad dual de que cada es el punto del trabajo, un poco la hipótesis de trabajo, cada vez esas dos sociedades, esos barrios que nombrábamos, comparado con los otros, cada vez comparten menos cosas, cada vez tienen menos que ver una persona, es horrible. Son como dos ciudades que se van separando. Dos ciudades distintas, claro. Dos ciudades que, sería así, dos ciudades que están en dos países totalmente distintos. Esa sería la realidad. 20 minutos de distancia. A 20 minutos de distancia están en dos países distintos, al norte de Avenida Italia y al sur de Avenida Italia, para decirlo de grosera manera que se entienda rápidamente. O sea, tenemos dos Montevideos distintas que pertenecen a dos países distintos. Uno que está bien y bastante bien, y uno que está mal y bastante mal. Es tremendo, ¿no? La verdad que... Cuando tú mirás, cortás esas dos sociedades por nivel educativo, claro, por tasa de natalidad, por problemas de vivienda, educación, por hábitos. Educación. Eso no es que el joven de Pocitos tenía todo que ver con el de Casabaya hasta hace poco, ¿no? No hay que viene esa fantasía. Pero cada vez tienen menos que ver unos jóvenes con otros en sus visiones del mundo, en sus expectativas que tienen para afrontarla, lo cual nos da a interpelar. Creo una cosa positiva del otro día, que había gente muy distinta de todos los pelos. Quedó claro, vino también Juan Maquieira, el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que construyó un trabajo que están haciendo en las villas, en algunas villas en Buenos Aires, muy interesante. Se provocó un intercambio muy interesante entre Salvador Esqueloto y Juan Maquieira. Digamos que obviamente esta persona que vino es de Cambiemos, del partido de Macri. Realmente son temas donde el 85% de las cosas no tienen un componente ideológico muy claro. Todo es político, no hay que ser, pero si realmente son temas donde si lo que hay para hacer, se puede ponerse a hacer muchísimas cosas antes de encontrarnos con lo que no estamos de acuerdo. Hay muchísimas cosas para acumular. Apareció alguna idea interesante que manejó Pablo Bartol, que se le había tomado prestada a Rodrigo Arín, de la idea del umbral. Pablo Bartol reivindicó, por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo en el proyecto del Ministerio del Interior, en el plan 8 zonas, 7 zonas,
y cómo eso se cortó, se quedó sin financiamiento, y la idea de que, bueno, hay un efecto umbral, de que para solucionar esto tenemos que capaz que elegir algunas zonas de la ciudad, poner muchos recursos, mucha energía en las zonas y mostrar que se puede. Que hasta que no llegas a un umbral, con poquitos recursos en muchos programas no alcanza. Precisamos poner muchos recursos y los recursos suficientes en un programa que realmente cambie, que genere el cambio, que genera que es creíble, que se puede, que se vea que hay un barrio que está cambiando. Como ese efecto, bueno, hay que concentrar los esfuerzos en... Esto es costoso, no es barato solucionar estas cosas. El año que viene vamos a pasar un poco a la parte más de propuesta, tratando de tomar ejemplos de otras ciudades latinoamericanas que han mejorado en esto. El ejemplo, lugar común en este sentido siempre es Medellín, que es una ciudad muy violenta, que sigue siendo muy violenta, pero que ha mejorado muchísimo en este tipo de problemáticas. Pero bueno, como lo que surgió, el ambiente que había, que realmente no había diferencias de enfoque importantes. No era un tema de diferencia de enfoque. Era un tema más de capaz que de coraje, de recursos, de decisión. Pero bueno, creo que es importante como interpelarnos y mostrar la realidad cruda, mirarla a la cara, porque hasta que no le tenemos un poquito de pudor y decimos, che, esto se nos está yendo de las manos, es como que nos creemos que lo podemos ir gestionando. No podemos ir gestionando. Hay que actuar con decisión, mucha decisión política. No se puede gestionar esto como venimos. Claro, y además digo, uno tiene que tener cierto sentido de vergüenza, ¿no? También, digo, yo vivo en el sur de la ciudad y a mí la verdad que no, si es por mí esto no tiene que funcionar así. De hecho, soy hijo de una madre costurera que murió cosiendo y que vino del norte. O sea, se atravesó toda la ciudad, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, no es solo caminarla, ¿no? O sea, ir, instalarte, poder vivir, acceder a otro estándar de vida, a otro nivel de vida, siempre cosiendo. La verdad es que a mí me gustaría que esto no existiera. Así que está bueno, que parezca insólito repasar estas cosas para ver de qué manera esto se termina. Se tiene que empezar a construir un camino en donde esto tienda a desaparecer, ¿verdad? Que no haya dos Montevideos distintas, como a 20 minutos de distancia, pero en dos países distintos. La verdad que no es algo que nos cause gracia, ¿no? Así que bueno, en definitiva, en principio está muy bueno que ustedes hayan entrado a esta investigación denominada Fractura Social y Nueva Pobreza Urbana, elaborado. Esto es importante porque hay gente que del Frente Amplio que hace bullying constantemente. Sí, Agustín es hijo del nacionalista Pablo Iturralde, no hay ningún misterio en esto. Se han manejado, ¿verdad?, el Centro de Estudio para el Desarrollo con información oficial del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística. La misma información de organismos que hoy están bajo la égida del gobierno del Frente Amplio. Así que los datos son oficiales, no son datos manipulados de ninguna manera. De hecho, vamos a dejar, como les decíamos, un PDF donde ustedes van a acceder y se los recomiendo porque yo sé que la gente le raja un poco, y seguramente en el set también, le raja a la lectura hicieron, ¿verdad? Tuvieron a bien hacer infografías y en realidad mapitas de Montevideo, donde uno puede observar visualmente, ya a través de los colores, sin leer demasiado, si es que se quiere, enseguida salta a los ojos las diferencias que hay entre esta zona del norte de Avenida Italia y los que vivimos al sur. La verdad que es algo que hay que mejorar, así que bueno, felicitaciones Agustín por este trabajo. ¿Y querías decir algo más? Un comentario más que me parece bien importante. Claro. Cuando uno mira, es un proceso de décadas, porque a veces parece que esto es un problema de Frente Amplio. El proceso de fractura es de décadas. Quizás lo que se rompió desde después de la crisis del 2002 fue una lógica. Bueno, durante la crisis había un aumento muy grande de la criminalidad cuando subía la pobreza. Subía la pobreza, había más indigencia, la gente la estaba pasando muy mal y subía la criminalidad. Parecían los prejuicios de uno que tenía sentido. Lo llamativo de este último periodo, más de boom, es que se rompió eso. Pero el resquebrajamiento social claramente en los 90 subió mucho la criminalidad. Ya a la salida de los primeros gobiernos post-dictadura ya empezó a haber un problema que viene de décadas. Claramente estamos tocando niveles... Claro. En los 90 éramos un país bastante más pacífico que la mayoría de las ciudades norteamericanas y hoy en día se revirtió. O sea... Estados Unidos es un país, logró bajar mucho la criminalidad y nosotros se nos disparó, pero realmente es un proceso de décadas y que no tiene soluciones fáciles, no tiene atajos. El candidato que venga y diga esto yo gano el año que viene y esto se soluciona en un año, miente, porque esto lleva muchos recursos económicos, pero no solo, y tiempo, y trabajo, y conocimiento. No hay ninguna solución fácil ni atajos para esto. Entonces, por más de que obviamente todo pueda haber una lectura más política, realmente es un problema social y la persona de Salvador Esqueloto que estuvo en la presentación lo entendió así. Creo que tiene que incluir realmente a todo el mundo la
la discusión de este tema. Bueno, hace pocas jornadas estábamos dando información del BID que decía que América Latina es la región más violenta del planeta con un casi 40% de los homicidios del planeta. O sea que, digamos, para tener una mirada macro de lo que decía Agustín, bueno, es así tal cual en todo el mundo y desde luego lo que nos preocupa a nosotros es lo que está pasando aquí en Uruguay. Nos preocupa todo, pero se trabaja sobre lo que está pasando aquí en Uruguay. Así que te agradezco, Agustín, que hayas estado aquí con nosotros. Vamos en la zona central, que va a quedar posteada como siempre en los perfiles del programa y en nuestro sitio web, espectador.com, va a tener al final de la entrevista, además del audio correspondiente, como siempre, seguramente algún clip, algún video, va a estar el vínculo, ¿verdad?, a el PDF con el informe completo, donde, reitero, es bien digerible, en tanto a que las infografías lo hacen, bueno, accesible para todos. Gracias, Agustín, un placer. No, gracias a usted por la invitación, un placer estar acá. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.